Ahí después les voy a dar de nuevo el número. Vamos a comenzar con una nueva clase de lenguaje y comunicación, ¿cierto? El primer nivel medio. Aquí aparece mi correo, es profe.lenguaje.vespertino@gmail.com. Ya, ese es mi correo. Y el número, mi número ya muchos lo tienen. Estudiantes, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda que pueda levantar su mano en los emoticones, ¿cierto? Y me pueda... ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué se acuerda? A ver, ahí Jacqueline Silva levantó su mano. Jacqueline, ¿qué te acuerdas tú? Buenas noches, profe. Buenas noches. Hablamos con respecto a la figura literaria, el tema del lenguaje denotativo y connotativo. Exacto. Vimos las diferencias, ¿cierto? Diferencia entre lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. Jacqueline, ¿tú qué te acuerdas? ¿Cuáles eran estas diferencias? ¿O qué significaba el lenguaje denotativo? ¿Qué significaba el lenguaje connotativo? El lenguaje denotativo era el lenguaje, es aquel que se transmitía hablando de la manera real, literal, que Exacto. significaba así como lo que realmente decía la palabra, a Muy bien. diferencia del que era connotativo, que era como que uno hablaba así como de forma, a ver, como metafórico, hablaba como de forma irónica, o hablaba así como del idioma más cotidiano, como uno se desenvuelve para hablar. Exacto. Muy bien, Jacqueline. Como bien dijo ahí su compañera, realizamos esa actividad, ¿cierto?, de diferenciar el lenguaje connotativo del lenguaje denotativo. Dijimos que el connotativo era cuando le damos una connotación, o sea, un significado distinto a las palabras. ¿Ya? Y cuando hablamos de lenguaje denotativo es cuando no le damos otro significado a estas palabras, sino que las decimos tal cual significan, ¿ya? La respuesta, la definición del diccionario, ¿ya? Tal cual. Y el connotativo es cuando hay que interpretar, hay que darle otra vuelta a la palabra y ver qué quiso decir esta persona, ¿ya? Ese es el lenguaje connotativo. Ustedes tenían una guía, como bien dijeron algunos al inicio de la clase, la cual consistía en explicar algunas oraciones con lenguaje connotativo. Aún hay plazo para enviarlas. Hasta el próximo lunes usted puede optar al 7 y después se van bajando la escala, ¿ya? O sea, después ya no va a poder optar al 7, va a tener que optar al 5, al 6 y ahí más, si se demora más tiempo en enviarla, ahí se va a ir descontando más la nota, ¿ya? Así que yo les recomiendo que si tiene alguna duda, me la haga llegar, me escriba al WhatsApp, me mande un correo, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en irles respondiendo. Hoy día nos vamos con todo lo que son las figuras literarias, ¿ya? Habíamos trabajado lo que era el lenguaje connotativo, denotativo. Las figuras literarias o retóricas, porque así se llaman, son principalmente lenguaje connotativo, el lenguaje que uno le da otro significado a las palabras. Y nuestro objetivo de la clase de hoy es identificar figuras literarias presentes en oraciones. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de este uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Cuando hablamos de figuras literarias, usted se debe estar preguntando, ¿y para qué me sirven? ¿Para qué yo voy a utilizar estas figuras literarias o retóricas? Bueno, cuando uno utiliza estas figuras literarias, el mensaje entrega más expresividad, vivacidad o belleza, ¿ya? Comparado con un mensaje de manera literal, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces cuando hay una persona que se porta bien con uno, uno le puede decir, oh, pareces un sol, ¿cierto? Ahí estamos utilizando una figura literaria, porque le estamos diciendo sol, le estamos dando una característica, ¿cierto?, a una persona para decir que es brillante, ¿ya? Ahí utilizo, como bien dijo Jackie, palabras metafóricas, ¿ya? ¿Y para qué las utilizo? Para embellecer este mensaje que yo quiero transmitir, ¿ya? Este tipo Hola, de... profe. Hola, buenas tardes a los que se van conectando. Este tipo de mensaje que yo embellezco, donde utilizo las figuras literarias o utilizo lo que son el lenguaje connotativo,
forman parte de nuestra cultura, ¿ya? Porque nosotros en nuestro diario vivir estamos utilizando estas figuras literarias, ¿ya? Estamos utilizando este mensaje con doble sentido algunas veces, ¿cierto? Un mensaje donde hay que interpretarlo aún más, ¿ya? Porque nos aportan elementos en nuestro diario vivir, en nuestra comunicación. Donde principalmente encontramos las figuras literarias es en el poema, en la poesía, en las canciones. Ahí podemos identificarlos concretamente, ahí podemos interpretar, pero no solamente está en la poesía. Las figuras literarias también las puedo encontrar en noticias, en obras teatrales, en conversaciones cotidianas de nuestro diario vivir, ¿cierto? Cuando usted conversa con su hijo, o cuando dice a alguien, mira ese niño que parece florerito, ahí estamos utilizando figuras literarias, ¿ya? Por eso forman parte de nuestra cultura. También podemos encontrarlo en las redes sociales, en los memes de internet, ¿cierto? Porque están presentes. La diferencia es que ahora vamos a entender que cada vez que utilizamos una figura literaria puede ser clasificada en sus nombres, ¿ya? Porque existen muchas figuras literarias. Ahora, a raíz de eso, los voy a invitar a ver el siguiente video que nos habla un poquito de lo que son las figuras literarias. Tomen atención. Las figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros: poesía, narrativa, ensayo y drama, en los cuales el lenguaje es un sinfín en sí mismo y es transformado para potenciar sus habilidades expresivas. A continuación veremos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. Comparación. Consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Generalmente se utiliza la palabra como. Si vemos en el ejemplo anterior, observamos que se compara algo que va creciendo en silencio y ocupa la palabra como para diferenciar una cosa de la otra. Personificación. Se proporciona características humanas a objetos, animales y plantas. Nos podemos dar cuenta en el ejemplo anterior que cuando menciona a la luna indica que ella se empolva la nariz con azúcar y toma té en una tacita china. Estos son rasgos que suele hacer una persona y no la luna. Hipérbole. Tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. En el ejemplo anterior, en esta hipérbole podemos observar que está aumentando su dolor al decir que este era más alto que la puerta de la casa. Metáfora. Un término sustituye al otro en la oración debido a que tienen una semejanza. En el ejemplo anterior podemos observar que se reemplazan las palabras oro, que significa amarillo o rubio, arcos de cielo, que significa que sus cejas están contorneadas, y soles, que significa que sus ojos son brillantes. Hipérbaton. Desorden gramatical se altera el orden común de la estructura de la oración. El ejemplo más sencillo que hemos encontrado podría ser esto: una construcción lógica, sujeto, verbo y predicado. Y simplemente para que terminemos viendo con una comprensión plena esta figura retórica. El orden lógico en estos dos últimos versos sería el siguiente: sois dueña de los valles del mundo. En el lenguaje literario las palabras son un sinfín en sí mismas. El autor selecciona el lenguaje para enriquecer la capacidad léxica de una lengua. Ya, entonces, en el video nos hablaba de las figuras literarias. Este cuadro que les estoy proyectando también aparece en el PowerPoint pasado. Lo vamos a volver a leer, vamos a volver a comentar. Si usted tiene alguna duda, me va preguntando, ¿ya? Porque después de esto viene una actividad. Entonces, existen muchas figuras literarias, ¿ya? Pero nosotros en esta oportunidad solamente vamos a ver 7. Vamos a trabajar con estas 7 que son las más habituales, las más comunes. Pero hay una lista inmensa de figuras literarias, ¿ya? Vamos a trabajar con la figura literaria antítesis, que es cuando en un verso, en una oración,
se dan dos palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, bien, mal, frío, calor, ¿cierto? Cuando damos así, cuando se dicen palabras que significan lo contrario, estamos hablando de antítesis. Epíteto es cuando un adjetivo nos dice sobre el sustantivo algo que ya sabemos. Ya cuando le damos una característica extra a algo. Por ejemplo, fría nieve. No es necesario poner fría, porque si estamos hablando de nieve, ya nosotros sabemos que es algo helado, ¿ya? Entonces no es necesario poner fría nieve. Roja amapola, lo mismo. O, por ejemplo, el tomate rojo o el pasto verde. Ahí le estamos dando una característica, estamos dando un adjetivo extra a algo que es obvio. Ahí hablamos de epíteto. Tenemos la comparación, que es una de las figuras literarias más comunes. ¿Cómo me doy cuenta que hay una comparación? Porque se utiliza la palabra como. Comparo dos cosas. Eso significa comparación, ¿ya? Establecer un parecido entre dos elementos. Ejemplo, tus ojos son cual dos esmeraldas. O sea, estoy comparando tus ojos que se parecen a dos esmeraldas. Hoy he dormido como un bebé. Lo mismo, está utilizando de manera explícita la palabra como. Y eso significa que se comparan dos cosas. Tenemos la figura literaria personificación. La personificación es cuando le damos una característica humana a un objeto o algo inhumano. ¿Ya? Ejemplo, el rugir del viento. El viento no ruge. Ahí le estoy dando una característica, ¿cierto? O los árboles cantaron. Los árboles no cantan. Por lo tanto, ahí también le estamos dando una característica humana a un objeto. Y a eso le llamamos personificación. Hipérbole. La figura literaria hipérbole es exagerar. Exagero algo. Por ejemplo, me voy a morir de pena. Cuando alguien dice, hoy me voy a morir de pena, siento tanto dolor. Ahí está exagerando esa persona, porque ¿cómo se va a morir de pena? Imposible que alguien se muera solamente de pena. O sonrisa, estoy súper contenta, tengo una sonrisa de oreja a oreja. Ahí yo estoy exagerando, porque nunca la sonrisa me va a llegar, ¿cierto? De oreja a oreja. ¿Ya? Entonces, la hipérbole, la figura literaria hipérbole, es una exageración. Tenemos metáfora. La metáfora es parecida a la comparación. ¿Ya? Ahí me dice Alex que escucha mal el audio. Debe ser problema de su internet. ¿O alguien más escucha mal? No sé si hay alguien más que escuche mal. Pero lo más probable es que sea su internet, Alex. ¿Ya? Cada vez cuando uno escucha mal es porque es el internet de uno. Catherine dice que se escucha bien. Ya, muchas gracias, Catherine. Entonces, metáfora. La metáfora es parecida a la comparación, pero la diferencia es que no se establece el nexo como. ¿Ya? Entonces, yo comparo algo, quiero decir algo, pero lo digo con otra palabra porque hago una comparación entre estas dos cosas. Ejemplo, como les dije delante, eres un sol, ¿ya? Eres un sol, tú eres un sol, cuando uno dice esa palabra. ¿Yo qué estoy tratando de decir? Yo estoy diciendo que esa persona es brillante, ¿cierto? Profesora, no se escucha el video, no sé si soy yo o su audio. Ah, el video tú no lo escuchaste, Jocelyn. Ahora no me escucha. Jocelyn. Ya, quizá el video se escuchaba así como medio cortado, eso sí puede ser. Pero si en estos momentos, cuando yo voy hablando, usted me escucha cortado, es netamente su internet. ¿Ya? Sigo. Entonces, cuando hablamos de metáfora, estoy comparando dos elementos, pero sin la palabra como. Por ejemplo, eres un sol. ¿Ya? Estoy dándole características del sol, o sea que el sol brilla, ¿cierto? Ilumina a una persona. Tú eres un sol. En vez de decirle tú eres brillante, tú eres un sol. ¿Ya? O también tenemos las perlas de tu boca.
Ahí está, en vez de poner dientes de tu boca, ahí el poeta o la persona que escribe esta oración pone las perlas. Está comparando perlas, está diciendo que es similar a un diente, ¿cierto? A los dientes. Entonces, para no poner los dientes de tu boca, se utiliza otra palabra, las perlas de tu boca. ¿Ya? Pero aquí compara porque las perlas son chiquititas como los dientes, son blancas, ¿cierto? Iluminan, brillan, ¿cierto? Resaltan, igual que nuestra dentadura. Y la figura literaria anáfora es cuando se repite una palabra o una serie de palabras al inicio del verso para resaltar la idea. Ejemplo. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras. La anáfora es cuando se repite una palabra más de 3 veces. Por ejemplo, aquí dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 4 veces se repite la misma palabra. Ahí hablamos de anáfora, más de 2 veces. Si hay en una oración se repite 2 veces la palabra, no es anáfora. ¿Ya? Es solo si se repite de 3 o más. Acá está la página donde usted puede sacar más información de las figuras literarias. Y ahora vamos a la actividad que tenemos. La vamos a hacer de la siguiente manera. La vamos a hacer todos juntos en estos últimos 15 minutos que nos van quedando. Usted va a ir respondiendo por el chat. ¿Ya? Vamos a ir leyendo la oración y usted va a poner en el chat metáfora, hipérbole, lo que usted cree que es, ¿ya? Y después vamos a ir viendo si está correcto o incorrecto. Entonces, la primera oración dice así: unas veces me siento como pobre colina y otras como montañas de cumbres repetidas. ¿Qué significará? ¿Qué figura literaria será? Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. ¿Qué figura literaria cree usted que es? La va respondiendo en el chat. ¿Ya? O también puede ir levantando su mano si lo quiere decir. Ya, Fernanda dice que exagera. Cuando hablamos de exagerar, estamos hablando de hipérbole, acuérdese. Ya, puede ser hipérbole. ¿Qué otra cosa podría ser? Aquí tenemos 2. Personificación, dice Jacqueline. Personificación. No, aquí no le estamos dando características humanas a algo inhumano. Jennifer dice comparación. Jessica también dice comparación. A ver, me gustaría escuchar a Jessica. Jessica, prenda su micrófono. ¿Me escucha, Jessica? Al José se le cayó el internet, no hay problema. Jessica, ¿estás por ahí? Jessica, a la 1, que pueda prender su micrófono, a las 2, a las 3, parece que no puede. Entonces, Jennifer, prenda su micrófono, a ver, cuéntenos. Ya lo prendí. Jennifer, a ver, cuénteme, ¿por qué usted dice que es comparación? Porque dice, a veces me siento como pobre colina. Exacto, dice la palabra como, y apenas nosotros veamos la palabra como, significa que hay una comparación. Correcto, ahí Fernanda también dice lo mismo. Sí, comparación porque nombra la palabra a veces, ya también. En este caso, la correcta era una comparación. Igual es una hipérbole, como dice Carolina y como dice Fernanda, porque está exagerando. O sea, a veces me siento como una pobre colina, o sea que me siento mal. Y otras veces como una montaña, ya que ahí me sube un poquito el ánimo, entonces también está exagerando. Así que esa también estaría correcta. La segunda dice, a veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las hojas, con las últimas hojas. Bien, Valesca, comparación la otra. Bien, ahora estamos en la segunda. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. ¿Qué será? ¿Qué figura literaria será ahí? Metáfora, dice Jennifer.
A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Alex dice comparación. A ver, ¿quién más? A ver, Jennifer Acuña. Jennifer, ¿puede prender su micrófono? Jennifer. O sea, no, sí, Jennifer Acuña. ¿Está por ahí? Que pueda prender su Profe, micrófono. acá estoy. Ya, Es que tengo mal Jennifer, el teléfono. no se preocupe. ¿Por qué tú dices que es metáfora? A ver, cuéntanos. Es que es como demasiado exagerado. Y acuérdate que cuando exageramos es hipérbole. La metáfora es cuando hacemos una comparación, estamos comparando dos cosas, pero no utilizamos la palabra como. La cuarta sería como hipérbole, ¿no? Ya, tranquilos, no nos adelantemos. Vamos en la segunda. Ya, a ver, Jennifer, tú dices que es metáfora, o ahora ya cambiaste tu alternativa. ¿Qué crees tú que es? A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Lo que pasa, profe, que yo me confundo. Me estoy metiendo un poco en esto. Sí, Pero, pues todos nos confundimos. sí, pero No hay encuentro problema. que es como, sí, como que es exagerado. Puede ser Ya, lo tú que usted me dijo la primera. Ya, tú dices que estás exagerando. Ya, bien, a ver, me gustaría escuchar a Valesca Moya. Valesca, ¿puedes prender tu micrófono o tiene algún problema? Aquí. Ya, Valesca, tú dices que es comparación. ¿Por qué dices que es comparación? No, ahora digo hipérbole. Tú dices que es Porque es hipérbole ahora. exagerado. Sí. Porque está Ya, exagerando las cosas, ¿o no? ya. ¿Y tú por qué decías que era comparación? No, me había confundido, había leído la de arriba. Ya, aún no está la respuesta correcta. Ojo ahí. A ver, Yo. Ya, Jennifer, usted. A ver, Jennifer, ¿qué dice usted? Yo pienso que es personificación. ¿Por qué? Es personificación porque es como se llama, es como compararnos a uno con un objeto o con algo así como árboles o todo eso. Ya. Está comparando, ya, o sea, está diciendo, a veces uno es manantial entre rocas, así como que está relajada, y otras veces un árbol con las últimas hojas, o sea, que uno está apenas, ¿cierto? Eso nos está diciendo. Acá está comparando estas dos formas, pero aparece la palabra como. No. ¿Aparece? No, no aparece. Entonces yo inmediatamente indico que es una metáfora. ¿Por qué? Volvamos atrás. ¿Qué nos dice la metáfora? La metáfora dice, compara dos elementos sin utilizar el nexo como. ¿Ya? Entonces, aquí se está comparando. Estoy comparando que a veces uno es de una manera, como un manantial entre rocas, pero otra vez es de otra manera, como un árbol con las últimas hojas. Pero yo no estoy diciendo a veces estoy bien, estoy relajada y a veces estoy mal, seca, un ejemplo. Estoy dando está diciéndolo a través de metáforas. ¿Ya? Estoy diciendo que estoy bien cuando digo que uno es un manantial entre rocas, como que uno está calmada, ¿cierto? Pero otras veces estoy más o menos como un árbol con las últimas hojas, o sea, como decaído. Entonces ella se estaba comparando con las cosas. Ella se está comparando porque dice, a veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol es con las últimas hojas. Hay una comparación, ¿ya? Está comparando su estado de ánimo con un manantial y con las últimas hojas, pero no utiliza como arriba la palabra como. Por eso es una metáfora, ¿ya? Las metáforas entonces hacen una comparación. En vez de decir que ella está relajada, dice que es un manantial entre rocas. O sea, utiliza esta metáfora. Pero la personificación tampoco tiene para la palabra como. Personificación. No es personificación, es metáfora. Esa es la respuesta correcta, Jennifer. Metáfora. Ya no es una personificación porque la personificación es darle característica humana a algo inhumano.
Esto es súper difícil de entender, por eso yo les pido que este cuadro usted lo copie en su cuaderno. Ya vamos a practicar. A lo mejor ahora no la va a entender a la primera, pero después de tanta práctica lo va a lograr, porque es complejo. Ya, pasemos a la tercera. Ayer se quedó entreabierto el ventanal de la alcoba. Entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. ¿Qué significará? ¿Qué figura literaria será? Ahí Fernanda dice que es personificación. A ver, ¿qué más? Carolina Rubilar dice que es personificación. ¿Quién más ahí puede escribir en el chat lo que piensa? No importa si está incorrecto, lo arreglamos después, ¿cierto? Lo vamos viendo en el camino, usted va aprendiendo. Jennifer también dice que es una personificación. Y en esta oportunidad están correctas las tres, ¿cierto? Muy bien, es una personificación. ¿Por qué es una personificación? Porque acá nos dice que las golondrinas, dice, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. ¿Cómo las golondrinas van a ir jugando a la ronda? Esa es una característica, ¿cierto?, de nosotros, las personas. Por eso es una personificación. Cuarta. Cierra, niña, los cristales que se van a entrar las olas. E igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. ¿Qué será? Cierra, niña, los cristales que se van a entrar las olas. E igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. ¿Qué piensan? ¿Qué será? Metáfora, dice Carolina Rubilar. A ver, ¿qué más? No importa si se equivoca, escriba lo que usted piense. A ver, ¿qué otra cosa podría ser? Cierra, niña, los cristales que se van a entrar las olas. Igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. ¿Qué será? A ver, Fernanda dice que es una hipérbole. Fernanda, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, profe. Ya, a ver, ¿por qué tú dices que es hipérbole? Si no me equivoco, la hipérbole es cuando exageramos, ¿o no? Ya, ¿y aquí qué se estaría exagerando? O sea, todo lo que se está diciendo porque se dice que cierra, niña, los cristales, que eso me refiero que son los ojos, Ya, que se van a entrar las olas. No sé, puede ser el agua, igual ya. como ayer la espuma vendrá a salpicarte toda. O sea, sí. O sea, yo creo que igual exagera y aparte igual que le cambia los significados a las palabras, pues. Yo creo que es hipérbole. Ya, a ver, José Guajardo dice comparación. Ya, José Estefanía Curinao también dice que es una comparación. Ya, en esta oportunidad podríamos identificar qué es comparación, ¿cierto? Porque hay una palabra como. También podría ser metáfora, porque en vez de decir los ojos, como dijo ahí la compañera, pone los cristales. O sea, ahí estoy utilizando una palabra, ¿cierto? Para dar a raíz de que estoy utilizando la palabra cristales en vez de poner la palabra ojos. Ahí estoy haciendo una comparación, ¿cierto? Pero implícita, que no está la palabra como, por lo tanto podría ser metáfora también. Podría ser metáfora, podría ser comparación, como dijeron los compañeros, y también podría ser personificación. Esas tres podría ser. Igual tiene un poquito de hipérbole, como dijo la compañera, exagera, pero no al 100%. Está más cercana a la personificación, a la comparación, a la metáfora. ¿Ya? Siguiente, dice, el curso que explotó al tiro, todo de guata de risa, parecía chancho en misa. ¿Qué figura literaria estará presente ahí? El curso que explotó al tiro, todos de guata de risa, parecía chancho en misa. ¿Qué será? A ver, Alex, levantaste tu mano. A ver, dime. Es hipérbole porque está exagerando. Ya, hipérbole porque está exagerando.
porque dice que Mm, explotó y estaban todos de guata de risa riéndose. Exacto, correcto. Bien, Alex. Ahí dice explotó, o sea, exagerar. De todas maneras, igual podría ser una personificación, como dijo Carlos, ¿ya? Porque está indicando acá que parecía chancho en misa y el chancho no va a una misa, ¿cierto? Entonces ahí también podríamos decir que es personificación, pero el más correcto es hipérbole. Bien, Alex, bien, Jennifer, que también lo escribió por el chat. Siguiente, dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó, la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. ¿Qué será? Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Tamara dice anáfora, Carolina Rubilar anáfora, y eso está correcto, muy bien, es una anáfora porque se repite más de 2 veces una palabra. Bien, Fernanda también. La siguiente, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. ¿Qué será? No perdono a la muerte, Anáfora, no perdono profesora. a la vida. No Anáfora igual. Anáfora, correcto. Esa también vendría a ser anáfora porque se repite más de una vez una palabra. Correcto. Y la última dice, el estadio estaba tan lleno que no cabía ni un alfiler. El estadio estaba tan lleno que no cabía ni un alfiler. La Fernanda dice que exagera, Anáfora. que es hipérbole. Ya, a ver quién más. Jennifer dice que es una metáfora. Hipérbole, dice Carolina. Aquí la correcta era una hipérbole. Muy bien, porque estoy exagerando que estaba tan lleno algo que no cabía ni siquiera un alfiler. Correcto. Valesca también dice hipérbole porque está exagerando. Bien. Estudiantes, las figuras literarias son un poquito difíciles. ¿Ya? No se desespere si no las va entendiendo a la primera. Vamos a tener más oportunidades para ir identificando. Son complejas de entender, ¿ya? Por eso es súper importante que las vayamos recordando, las vayamos trabajando. ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué hicimos hoy día? A ver, para sintetizar, ¿quién me puede decir qué es una figura literaria? Usted ya las aprendió, las vio, vimos algunas, pero ¿qué es? Si yo le pregunto, a ver, ¿qué es una figura literaria? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es una figura literaria? ¿Qué será? Lo dijimos al inicio. ¿Qué será una figura literaria? A ver, ¿quién se atreve ahí a levantar su mano, a comentar? ¿Qué es una figura literaria? Lo vimos en la clase pasada también. No importa si está correcto, pero La literaria es un texto que transmite sentimientos y emociones transmitidos por el autor. ya ahí esa definición se acerca más a lo que es el género lírico, Jennifer. Pero la figura literaria, ¿qué es? A ver, lo que vimos hoy día son figuras literarias. ¿Y qué cosas podríamos decir que es? ¿Qué es? A ver, Alex, dígame. Profe, ¿verdad? Yo la tengo anotada de la semana pasada. Dice que las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Exacto, bien, Alex. Ya, entonces las figuras literarias son palabras que nosotros utilizamos que para darle significado, ¿cierto? Para entregar un mensaje de una manera, ¿ya? De una manera connotativa. Las figuras literarias son los recursos que además utiliza el poeta principalmente para embellecer, para darle expresividad, como dijo Alex, a las oraciones que utiliza en el poema, ¿ya? ¿Para qué nos sirven estas figuras literarias? Nos sirven, ¿cierto?, para comunicar un mensaje de una manera, ¿cierto?, no literal, ¿ya? Para que nos sirve para transmitir un mensaje
con un doble sentido, donde uno tiene que interpretarlo más, conocerlo. ¿Qué figuras literarias aprendimos? A ver, ¿cuáles trabajamos hoy día? Eran 7. ¿Quién se acuerda? A ver, Carolina, levantó su mano. Carolina, dígame. Carolina, Profe. dígame. Antítesis, Antítesis, epíteto, epíteto, bien. comparación, Comparación, personificación, bien. hipérbole, Hipérbole, metáfora, metáfora. anáfora. Ya, correcto. Esas fueron las 7, ¿cierto?, figuras literarias que pudimos ver. Yo les recomiendo de nuevo que usted copie el cuadro en su cuaderno. Ya, eso primero, copie el cuadro en su cuaderno cuando le llegue el